Ingeniero Valencia, ¿cómo está? Muy bien, ¿se me escucha bien? Correcto, sí, muy bien. Ok. Muy buenas tardes con todos, un gusto saludarlos en esta jornada de la Semana de la Ingeniería Química. En esta oportunidad vamos a comentar sobre los desafíos de la seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial manufacturero en el Perú. Pueden participar al final de la sesión. Va a ser una sesión bastante sintetizada sobre el tema y toda participación va a sumar. Bueno, primero tenemos que ubicarnos en qué caracteriza al sector de las industrias de manufactura. Estas industrias se caracterizan por tener un inventario físico, tanto de activos, materias primas, insumos, productos terminados, y sus ingresos provienen no de servicios, sino de las ventas de estos productos manufacturados. Sus costos productivos suelen estar divididos en lo que son materias primas, mano de obra y gastos generales. Y también el sector industrial de manufactura se caracteriza en transformar esa materia prima en bienes finales de consumo o productos. Tenemos diferentes tipos de manufactura. Tenemos la manufactura tradicional, que es la que transforma la materia prima en productos terminados. La manufactura intermedia, que tiene que ver con hacer un producto que va a servir luego a otro proceso para una materia prima, que va a servir de materia prima para otro producto final, ¿no? Y generalmente puede concatenar varios flujos de proceso. Está la manufactura mecánica o metal mecánica, que transforma justamente algunas a partir de los metales, a partir de ciertas piezas, un producto más completo. Y está la manufactura residual, que es aquella que aprovecha los residuos de ciertos procesos para que puedan ser reaprovechados en un producto final. Un ejemplo de eso es el rendering, en donde se aprovecha los residuos por ejemplo, en la industria avícola tenemos las plumas, las patas, los picos del ave, y estos son renderizados o transformados para producto alimenticio para animales de baja calidad. En el mundo, 1 de cada 6 trabajadores pertenecen a este sector. Y los requisitos regulatorios pueden estar definidos o también ser específicos, como ocurre en Europa, en Estados Unidos, Canadá, y en el caso del Perú no es la excepción, donde tenemos un reglamento sectorial incluso para el sector de manufactura. Hay una fuerte dependencia de la materia prima. Por ejemplo, si la materia prima sube su valor, va a impactar en el costo del producto final. Si el producto es un commodity, estamos hablando de una competencia agresiva por precios. Si estamos hablando de un producto diferenciado, va a elevar su costo. Y la industria manufacturera tiene un impacto al medio ambiente por las actividades químicas, sea la emisión de las emisiones atmosféricas, los efluentes, o también el impacto ambiental relacionado con ruido y generación de residuos, entre otros. A lo largo del tiempo hemos tenido diferentes revoluciones industriales. Cuando hablamos de la primera revolución industrial, que fue un hito muy marcado en la industria, hablábamos de la mecanización de la producción, donde se emplea el agua y la energía a partir del vapor, la vaporización del agua, para poder mecanizar los procesos. Y esto ocurrió a finales del siglo XVIII. Casi a finales del siglo XIX, o sea, casi una década después, tuvimos la segunda revolución industrial, en donde hablamos de una primera línea de ensamblaje y una producción masiva que ya empleaba la energía eléctrica, es decir, el poderío industrial se veía reflejado en lo que es el uso de la energía eléctrica, la potencia que se empleaba. Y ya en la década de casi los 70, cuando el hombre llegó a la Luna, entonces el primer hombre llegó a la Luna, tenemos la tercera revolución industrial, que hablaba de los famosos PLC o controladores lógicos programados. Se empleó por primera vez y luego se masificó
y ya hablamos del uso de la electrónica y sistemas informáticos para automatizar los procesos productivos. Y que esto fue una tendencia muy grande en la década, sobre todo en la década de los 80. Y luego llegamos a la cuarta y última revolución industrial o industria 4.0, que es la manufactura digital ya usando sistemas cibernéticos enlazados con objetos reales, con procesamiento de información, objetos y también procesos virtuales a través de las redes de información. Eso es lo que tenemos hasta hoy en día. Sin embargo, la industria 5.0 estuvo muy cerca y la tenemos, de hecho, a la puerta de la esquina, porque se vio acelerada durante la época de pandemia, en donde la virtualidad hizo primar mucho los procesos a distancia y remotos. En el Perú, para lo que denominamos el sector de manufactura, tenemos 33 subsectores, principalmente sectores como la elaboración de productos alimenticios, el sector de bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, la industria textil, la industria química y también la industria farmacéutica. Son los clústeres más grandes de estos 33 subsectores que luego vamos a detallar. Tenemos información de que poco más del 9% de las empresas pertenecen a esta actividad económica, es decir, que en el Perú estamos hablando que la industria manufacturera es el giro de negocio top 6 o top 7, a diferencia de países como por ejemplo México, en donde la manufactura es top 1, es la principal, y en Brasil es top 3. Entonces, en el caso del Perú, la primera actividad industrial, la que genera mayor divisa, es la minería, ¿no? Y luego la pesca también. En cuanto al aporte al Producto Bruto Interno, tenemos de que aporta un 16,5% de nuestro PBI, o sea, prácticamente la sexta parte, lo cual se condice con el top 6. Y los trabajadores que tenemos en planilla a nivel nacional superan los 353,000 trabajadores. Sin embargo, ya entrando en el terreno de la seguridad y salud en el trabajo, es poco sabido todavía, a pesar de que la estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es clara, de que desde el año 2021, no tenemos todavía la data 2024, pero tenemos 2021, 2022, e incluso todo 2023, no solo mayo, como indica la lámina, de que el sector industrial de manufactura es el mayor contribuyente de accidentes de trabajo. Es el que más genera accidentes de trabajo, no mortales. Y en los que son accidentes mortales o fatales, estamos hablando de un top 5. Es decir, que es tan generador de resultados de accidentes mortales como es el sector construcción, el sector de minería, etc. Entonces es una cifra alarmante. ¿Pero por qué se da eso? Hay un estudio que ha hecho Carlos Lizárraga, un egresado de la Universidad de Lima, que hizo un proyecto denominado Evaluación y Propuesta de Modernización del Reglamento de Seguridad Industrial. Miren que el reglamento ya tiene una vigencia desde hace casi 61 años. El 22 de mayo es su aniversario. Y lo que deja este estudio es lo siguiente, es por ejemplo que a la entrevista y visita técnica a 25 empresas industriales, se tiene que el 52% de las empresas entrevistadas desconoce su norma sectorial. Eso responde en parte por qué tenemos muchos accidentes de trabajo en este sector, y eso es porque se desconoce la norma, y la norma no solamente está hecha para cumplir check y que pase la inspección de SUNAFIL, sino está hecha porque tiene normas muy técnicas que sirven de base para generar los controles operacionales necesarios a fin de evitar accidentes de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos principales del sector de manufactura? Están los riesgos químicos, caída a distinto nivel, atrapamiento por maquinaria en movimiento. Tenemos también incendios y explosiones. Y tenemos que el 29% considera que la norma tiene algunos estándares, pero no son completos. Lo cual es un mito también, porque nosotros, o no es tan cierto,
¿Por qué? Porque esa norma, debo confesar que fue muy adelantada para su época, a tal punto que salió 6 años antes de las normas que hoy conocemos de OSHA, que es el departamento o la agencia gubernamental norteamericana de seguridad y salud ocupacional. O sea que desde el año 64 ya se hablaba, por ejemplo, de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Pero también esta encuesta o este trabajo de investigación dice que respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, como conocemos el I+C, indica que el 57% no ha efectuado un estudio de línea base. O es más, en mi experiencia como auditor Mintra, he visto que el estudio de línea base o diagnóstico, mal llamado en muchas capacitaciones como diagnóstico de línea base, porque en realidad es un diagnóstico o su sinónimo es la línea base, no es las dos cosas juntas. Dice que el 57% no ha efectuado la línea base y quien la ha efectuado, 9 de cada 10 empresas de las que ha auditado han hecho la línea base solo basado en el anexo 3 de la resolución ministerial 050. Y esa no aborda la norma de manera sectorial o específica al sector. Entonces, si no tenemos un buen diagnóstico, no podemos determinar cuáles son las principales necesidades y prioridades que tiene la empresa respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sabemos del Decreto Supremo 42F, el Reglamento de Seguridad Industrial? Sabemos que está vigente desde el 22 de mayo del 64, que a mí me hubiera encantado entrevistar al equipo técnico que hizo la norma, pero que, bueno, ya pasó tanto tiempo que lamentablemente ya no nos acompaña. Pero hay que saber a quién le aplica el 42F, porque tenemos la industria de hidrocarburos, tenemos la industria de minería, pero este le aplica específicamente al sector de manufactura. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque en su artículo 2 indica que le aplica actividades establecidas en la sección C, que son las divisiones de la 10 a la 33, que son del libro de clasificación industrial internacional uniforme, o conocido como SIU. Que también lo que he notado es que el SIU que está establecido en SUNAT no coincide con el verdadero giro de negocio, y tenemos un conflicto también. Y este reglamento, más allá de ser actualizado, que ya requiere que sea actualizado, es fiscalizable desde el año 2016 por SUNAFIL, por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de la resolución de Superintendencia 064 del mismo año. Esta fiscalización hace de que justamente pidan o requiera ciertos ítems que están relacionados al Decreto Supremo 42F, pero también a otras normas que hoy en día son vigentes, como la Resolución Ministerial 375 de Ergonomía, la Ley de Seguridad del Trabajo 29783 y el Decreto Supremo 005 del 2012 y sus modificatorios. Esta norma es técnicamente la más completa que tiene cualquier otro sector en el país. Comprende 1.327 artículos que por lo general toda industria por lo menos aplica a 58% de estos artículos. Y parte de sus requisitos, además, están comprendidos en el protocolo de obtención del certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones, que antes conocíamos como INDECI y hoy es el certificado ITS. Lo que dice este decreto es que en el artículo 1 del título primero del título preliminar dice que toda persona natural o jurídica que se encuentre comprendida dentro de las actividades señaladas en el artículo 2 de la Ley de Promoción Industrial, que justamente existía en aquella época, y el artículo 4 de su reglamento, todas esas empresas en ese giro de negocio están obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad Industrial. Pero esta Ley de Promoción Industrial fue derogada por la Ley 23407, que es la Ley General de Industrias, que se lanzó el 28 de mayo del año 82, días antes que yo naciera. Entonces, aquí podemos hacer un poquito de arqueología jurídica y hemos encontrado un hilo de justamente cómo hilvana la normativa y su aplicación. No obstante, la Ley General de Industrias, o Ley 23407, en su capítulo segundo establece que están comprendidas en la sección, o en la ley, las actividades consideradas como industrias manufactureras en la Gran División 3, que hoy en el libro de SIU se conoce como la sección C, que es las actividades de manufactura.
Y la última versión del libro SIU o de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas fue lanzado en su revisión 4 en el año 2009 en Nueva York. Y ahí podemos apreciar rubros de industrias manufactureras que pertenecen a la sección C. Eso lo podemos encontrar en el PDF que está entre las páginas 87 y 174 de ese documento. ¿Ya requiere una actualización? Sí, porque no estamos comprendiendo actividades que hoy se apoyan de la tecnología y la virtualidad, por ejemplo. Entonces aquí podemos encontrar las divisiones que corresponden a industria manufacturera. Esto para situarnos a quién le aplica el Decreto Supremo 42F. Le aplica a productos alimenticios, de bebidas, productos de tabaco, textiles, y textiles también incluidos los que son de costurería o prendas de vestir, a productos de cuero y conexos, también los que se producen madera y fabrican productos de madera y corcho, con excepción de muebles que está más adelante en otra división, pero que sí le aplica. Y también artículos de paja y de materiales trenzables. También le aplica a la industria del papel y productos derivados de él. También a las imprentas y reproducción de grabaciones o impresiones. También fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y la fabricación de sustancias y productos químicos. También le aplica a la industria farmacéutica, los que hacen sustancias químicas medicinales y productos botánicos también de uso farmacéutico, así como productos del caucho y del plástico. Tenemos una industria de plástico muy grande en el Perú, y otros productos que son minerales no metálicos y también fabricación de metales comunes, industrias que tienen altos hornos. Tienes también productos elaborados del metal, con excepción de maquinarias y equipos, que está más abajo en la división 33, productos de informática, de electrónico y de óptica y equipos eléctricos, y también fabricación de maquinarias, equipos que no han sido clasificados, sino en esa parte. También la fabricación de vehículos automotores. Antes teníamos industria más grande, ¿verdad? Ahora, antes había mucho ensamble, ahora está importado, y remolques y semirremolques fabricados. También otros equipos que son de transporte, de cargas, por ejemplo, fabricación de muebles, que está en la edición 31, otras industrias manufactureras, ya especifica el libro SIU al respecto, y la reparación e instalación de maquinaria y equipos, o sea, las mecánicas, ¿no? Y esas son todas las industrias que aplican el 42F, o sea que es una industria grande. Tenemos que considerar que la ley 29783 es una ley transversal, aplica a todos los sectores públicos, privados, independientes. Y tenemos distintas normas sectoriales. Pero al sector industrial de manufactura le aplica el Decreto Supremo 42F como Reglamento de Seguridad Industrial, y también el Decreto Supremo 029 del año 65, que era de la extinta Dirección General de Salud. Si queremos considerar una norma que no es una norma no de seguridad, sino más bien de higiene o de salud ocupacional. Y tenemos también el reglamento de pesca, que es el 1073, que es un reglamento que debería incluirse ya en el 42F o derivado. ¿Por qué? Porque el 80% de su contenido, de hecho, deriva del 42F. Hay que tomar en cuenta que las normas antes no las teníamos en PDF, no las teníamos en digital, las teníamos tipeadas en máquina de escribir. Entonces, muchos de los PDFs han tratado de transcribir esas normas para poder tener información al alcance de nosotros. Por eso no es fácil encontrar o descargar el Reglamento de Seguridad Industrial, Decreto Supremo 42F, el cual se publicó en el primer gobierno de la UNDE. ¿Y quién fue que promulgó esto? El Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que dentro de ese ministerio estaba también la ya extinta Dirección de Industrias y Electricidad. Este reglamento contiene disposiciones generales en cuanto a infraestructura, en cuanto a condiciones de trabajo, establece ciertas pautas técnicas en cuanto a locales de establecimientos industriales. En las disposiciones generales también podemos ver temas relacionados al ya extinto Comité de Seguridad Industrial y aspectos relacionados a las dependencias a las cuales hay que reportar. También está la prevención y protección contra incendios. Uno previene el incendio, y la protección es, una vez que ocurra, ¿qué hacemos? ¿En qué medidas de infraestructura debemos contar?
y de capacitación. Resguardo de maquinarias, la colocación de las guardas de seguridad, partes en movimiento, los equipos eléctricos, herramientas manuales y herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz. También habla de calderos y recipientes a presión, cosa que México hace después de más de 40 años, por ejemplo. O sea, ya se mencionaba de las famosas pruebas hidrostáticas a calderos y a tanques pulmones. También están los hornos y secadores y la manipulación y transporte de materiales, tanto manipulación manual como mecánica, tecles, puentes grúas, polipastos. También están las sustancias peligrosas y ofensivas, o lo que conocemos las sustancias químicas peligrosas, que hoy tenemos una ley que es la 1570, que es la gestión integral de sustancias químicas, que está por lanzar su reglamento para ser ya vigente y aplicable. Están las radiaciones peligrosas, tenemos tanto radiaciones ionizantes como no ionizantes. Y están el mantenimiento y reparación de equipos. Miren que este reglamento ya hablaba de duchas de emergencia, botiquines, hablaba sobre espacios confinados. Eso sí, no hablaba de arneses y líneas de vida, hablaba de cinturones en altura, pero ya esbozaba ser muy adelantado para su época. Y en lo que es equipos de protección personal, tanto lo que viene de cabeza hacia los pies, protección de manos, pies, cuerpo, protección respiratoria, auditiva, de cabeza, ocular, facial, etc. Les dije, ya para ir cerrando, que el protocolo que hizo SUNAFIL para fiscalización en materia de seguridad en el trabajo del sector industrial es aquel que justamente comprende 120 ítems para poder aplicar en la industria, de los cuales varios de ellos son vinculantes al Decreto Supremo 42F. O sea, es viejito, pero es vigente. En resumen, les quiero compartir, de los que les he compartido, el Reglamento de Seguridad Industrial, el Decreto Supremo 42F, acaba de cumplir 60 años y es aplicable a todas esas industrias de la Gran División 3, actualmente sección C, del Libro de Clasificación Industrial Internacional Uniforme, conocido como el SIU, que comprende todas las actividades económicas de las Naciones Unidas. En el Perú es el sector con mayor cantidad de accidentes de trabajo no mortales, y en accidentes fatales estamos hablando del top 5, a pesar que es una industria top 6, top 7 en el Perú. Hemos visto diferentes aspectos que contempla el 42F, que yo recomiendo leerlo constantemente porque vamos aprendiendo e incorporando cosas nuevas, como por ejemplo, aunque ya tiene su tiempo, infraestructura, prevención y protección contra incendios, resguardo de máquinas, equipos eléctricos, herramientas, manuales, recipientes sujetos a presión, hornos secadores, manipulación y transporte de materiales, sustancias químicas y también lo que compete a mantenimiento y reparación, y los EPPs o equipo de protección personal. Y que actualmente es fiscalizable, contemplando 120 ítems vinculados a la seguridad y salud del trabajo en la industria manufacturera. ¿Cuáles son los siguientes pasos que debemos tomar en cuenta para abordar de cara a aquí para adelante? Es que debemos en los sectores industriales de manufactura adoptar y adaptar los diferentes elementos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo que están dados por la ley y reglamento a las partes vinculantes del Decreto Supremo 42F, principalmente en la gestión de riesgos con la matriz IPERCER, la matriz de requisitos legales. Yo he observado muchas matrices de requisitos legales que contemplan no más de, les dije, 1.327 artículos y no contemplan más de 50, y hay muchos más aplicables. Incorporar los controles o las actividades para poder gestionar el riesgo en los planes y programas anuales de seguridad y salud en trabajo, establecer los controles operacionales que bien menciona la norma y adaptarlos a la realidad, a la actualidad, auditar la gestión de seguridad y salud en el trabajo con mucha correlación con el Decreto Supremo 42F, y también presentar a la alta dirección. Sí. ¿Sí? Ok. Incorporar, para presentar a la alta dirección lo que necesitamos para poder tener una industria cada vez más segura. Tenemos que comprender los aspectos que son técnicos relevantes, que dice la norma, pero que son aplicables a la empresa de manera individual. ¿Y cuáles son las dependencias que hoy están vinculadas a este reglamento? Por ejemplo, está vinculado la Dirección de Salud,
tras de Sensopas. Está vinculado también el SUNAFIL como tal, el Ministerio de Trabajo, y también, como les dije, hay algunos aspectos que nos vinculan a la municipalidad por el certificado ITSE. Considero que es el momento de encontrar oportunidades de mejora en la prevención y protección de accidentes e incidentes a través del Decreto Supremo 42F porque establece criterios operacionales muy aplicables. Además, sin mencionar incluso que podemos evitar multas, sanciones o no conformidades mayores en las auditorías, no solamente en auditorías ISO, sino también las auditorías que por ley se hacen en Perú, que son las auditorías MINTRA, conocidas como auditorías MINTRA, que son las auditorías de evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se hace ahora sí para esta industria, que está comprendida dentro del Decreto Supremo 008-2022 CCA, como una actividad de alto riesgo. Por lo tanto, la auditoría MINTRA aplica cada 2 años. Y lo que podemos hacer desde el espacio del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingeniería Química, es poder convocar a las diferentes partes interesadas para proponer un comité técnico que haga una actualización de este Decreto Supremo 42F, que además que lo adecue a la realidad que hoy tenemos, pueda absorber el Decreto Supremo 1073 de pesca, si es que se refiere solamente a industria pesquera, porque es una industria manufacturera, más no a las actividades que son en alta mar, que son más relacionadas a las de la Dirección de Capitanía de Puertos o DICAPI. Así que eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy en esta jornada. No sé si hubiera alguna duda, pregunta o comentario. Adelante. Ingeniero Valencia, muy práctica esta presentación y realmente nos deja al final ese compromiso para el capítulo para seguir capacitando y conformar este comité técnico especializado y ver este tema. Le agradecemos de antemano esta presentación. Ingeniero Sergio Valencia, desde ya lo comprometemos a usted para formar parte de este comité y juntos poder trabajar en esta área. ¿Nos escuchó? Estaré encantado de participar, para mí va a ser un honor y de hecho un aporte que se pueda hacer para mejorar la industria en nuestro país, no solamente desde el punto de vista de seguridad, porque yo soy convencido de que la seguridad en el trabajo genera productividad y bienestar a las organizaciones y a las personas. Muy honrado y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. A usted, muchas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Una excelente presentación. Gracias, ingeniera Gisela Paz. Bien, la siguiente conferencia, importancia de la seguridad de procesos en la industria manufacturera, a cargo del ingeniero Adolfo Sánchez Medina. El ingeniero Adolfo Sánchez Medina es un profesional con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental, seguridad industrial y sustentabilidad. Actualmente es gerente central de manufactura en Orica, Perú, y presidente del Comité de Explosivos de INACAL. Ha liderado proyectos clave en Orica y ETSA, destacándose en la mejora de procesos, calidad y sistemas de gestión. Su experiencia incluye la implementación de tecnologías disruptivas para minería y la obtención de certificaciones internacionales. Posee un enfoque estratégico en la mejora continua y la seguridad operativa. Con ustedes, el ingeniero Adolfo Sánchez. Aplausos, por favor, para él. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Creo que sí. Bueno, yo presento. Avanza, retrocede, puntero láser manteniéndolo esto presionado. Avanza, retrocede, puntero láser. Ok, ya vamos. Bien. Bueno, les cuento que sobre el tema que vamos a tratar, que es Process Safety, tengo bastante material. Todos los años que he estado ejerciendo como ingeniero químico en las diferentes empresas, he tenido varias capacitaciones en Australia, Chile, Brasil. Entonces, si aquí muestro
¿qué expongo a este grupo que ya el año pasado estuve por acá invitado, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos a presentar algo de estudios periódicos de riesgo, que no he tratado el año pasado, quizás profundizo un poco más sobre ventanas seguras de operación. Entonces tenía ya toda la presentación lista hasta el día sábado. Y el día sábado, acá está el culpable por quien cambié toda mi presentación. Estaba por la noche descansando y veo las noticias, ¿no? Y en las noticias indica, chofer de Vía El Salvador es condenado a 5 años de prisión suspendida, y que todos los familiares, que es entendible, de los 34 muertos estaban protestando, ¿no? Porque decía, oye, 5 años, prisión suspendida, creo que no es justo. Entonces me pregunté, ¿qué realmente pasó en este evento del Vía El Salvador donde murieron 34 personas, ¿no? Desde el punto de vista químico, ¿qué pasó en este accidente? Y cuando uno revisa este accidente, particularmente, y puedo estar errado, porque no tengo todos los detalles de la investigación, creo que el que hizo mejor las cosas es este conductor. ¿Por qué? Porque cuando él estaba conduciendo el vehículo con gas por Vía El Salvador, ustedes saben que acá los que conducimos autos, la mayoría locos, aceleramos todo, y ¿qué hacen los alcaldes, no? Ahora lo vamos a fregar, te ponen tremendo rompemuelles. Y yo creo que este caso fue algo particular, ¿no? Un tremendo rompemuelles, no le rompió el muelle, le rompió la tubería donde se descargaba gas, y empezó a fugar el gas. Gas con aire, combinación perfecta para que haya una explosión o deflagración, y que ha pasado en un montón de sitios. ¿Qué hizo este chofer? Salió a gritar, evacúen, 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 y trató tratar de resolver, pero era el único que gritaba que evacúen. Entonces estaba en lo correcto. Para mí él hizo correcto, porque cuando hay una fuga de gas, donde tú tienes una atmósfera explosiva, gas propano, oxígeno, puede haber una explosión. Entonces, si hay una fuga de gas, hay que evacuar lo más lejos posible, porque la vida es lo más importante, ¿no? De hecho, que hay que tratar de salvar los activos, todo, pero si no, exponemos la vida nuestra o de nuestro equipo. Ocurrió la explosión, 34 personas fallecidas. El camión, según dicen, porque uno no tiene acceso a la investigación, tenía todas las reglas, o sea, estaba todo en regla, todos los permisos. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Por qué no se hace una gestión de cambio, por ejemplo, que es un pilar de seguridad de procesos, cuando un alcalde va a ser tremendo rompemuelle? Porque puede estar resolviendo un problema, pero generando un problema mayor, como en este caso particularmente pasó. ¿Por qué no se hace un análisis de peligros cuando tenemos un camión para nuestras carreteras, ¿no? O un análisis de riesgo por las rutas donde van a circular los camiones? ¿Qué ha hecho el Estado del Perú para actualizar algunas leyes que tenemos para mejorar nuestro desempeño en temas de seguridad después de este evento? Y trato de encontrar algo, pero no encuentro nada, ¿no? Quizás soy malo buscando, quizás tengo que tocar más puertas y alguno de ustedes me puede ayudar. Entonces este señor hizo que me replanteara toda mi presentación. Y doblemente culpable, ¿no? O sea, culpable por mi presentación y culpable porque le pusieron 5 años al pobre señor. No sabe que yo lo estoy culpando también de mi presentación. Bueno, entrando un poco más a seguridad de procesos. Este tema es interesante y me apasiona, ¿no? Yo he pasado por diferentes áreas, ¿no? He sido director de sustentabilidad, he estado como gerente de manufactura, proyectos, de todos, pero lo que más me apasiona es el tema de seguridad. ¿Y por qué? Porque yo creo que si hacemos bien nuestro trabajo en seguridad, estamos salvando vidas. Y actualmente no tengo la responsabilidad directa en seguridad, pero para mí la seguridad es prioridad, y siempre, ¿no? O sea, es un valor para mí y yo, acá mi equipo fomento eso. ¿Por qué? Porque acá vemos un poco la triste historia, ¿no? De lo que hizo que se implementara lo que son el Process Safety Management.
Y esto está a partir del 84, pues si vamos hacia atrás también hay un montón de accidentes, ¿no? Que desde los años 70, por ejemplo, las grandes explosiones hicieron que las personas o los genios de las diferentes empresas pensaran qué se puede hacer por temas de seguridad. O sea, Process Safety no es nuevo. Las herramientas, por ejemplo, HACCP, se empezaron a implementar desde los años 60. El señor que es considerado padre de lo que es Process Safety, que es Trevor Krebs, trabajó en una empresa ICI, y yo algunos papers tengo, ¿no? Porque Orica es un poco hijo de ICI. Entonces este señor ya hablaba de Process Safety, hablaba del HACCP, porque había una gran cantidad de fatalidades, ¿no? HACCP ayudó a bajar las fatalidades, ayudó, y Process Safety creo que también ayudó, pero creo que no es suficiente, ¿no? Porque como decía acá, Bhopal, creo que todo el mundo ha escuchado, no voy a volver a repetir, de la gran cantidad de muertos que se tuvo por la fuga de ese gas, que es isocianato de metilo, donde tuvo una serie de descoordinaciones, ¿no? Un pilar, por ejemplo, planes de emergencia, es un pilar de Process Safety. Y cuando ocurrió esta fuga, la gente no sabía qué gas era. Creían que era un gas X y los atendían por ese gas en los hospitales y no sabían cómo actuar ante una emergencia de isocianato de metilo. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de los planes de emergencia que todas las organizaciones deberían tener por ley. La ley peruana dice que se debe tener un plan de emergencia. Pero que tan bien redactados están aprobados por la autoridad. Sabemos que la ley tiene que tener su reglamento. El reglamento de esa ley que se promulgó creo que el 2005 de lo que es planes de emergencia, hasta ahora no sale. Pero bueno, tenemos Bhopal, tenemos Pasadena con explosiones, muertos 2, acá 23 muertos, y así los muertos, entonces se dijo, se tiene que hacer algo. Y en ese se tiene que hacer algo, OSHA en Estados Unidos, el año 93 dijo que vamos a sacar la ley para obligar a las empresas que manejan esas sustancias químicas altamente peligrosas a que cumplan como mínimo estos 14 pilares que les vamos a dar. Es obligatorio para esas empresas. Y eso es lo que se hizo, ¿no? Acá están los 14 pilares de OSHA, acá estos son los 20 pilares del Center for Chemical Process Safety. Entonces dijeron, se tiene que cumplir mandatoriamente para estas empresas. Entonces, se esperaría que con esto hubiésemos mejorado, ¿no? Pero creo que si uno sigue analizando desde que se implementó Process Safety de manera mandatoria en Estados Unidos, ¿qué pasó? Se continúan teniendo fatalidades. Y es que también PSM es obligatorio en Estados Unidos por OSHA todo. Acá en Perú, al menos sobre esto no se habla nada. Acá a lo más tenemos nuestra ley que es para el Ministerio de Trabajo aplicada para todos, donde es mandatorio tener su I+C por puesto de trabajo, que se tiene que actualizar cada año, o cuando ha habido un accidente, o cuando cambian las condiciones, creo que eso es lo que es. Pero más no te habla de gestión de cambio, estudios periódicos de riesgo, planes de emergencia, esa ley que le falta su reglamento, gestión de contratistas, conocimiento de los procesos, hay muchos gaps que tenemos, ¿no? Y es por eso creo que, y acá no solamente en Perú, en el mundo también, entonces vemos después del año 2000, voy a ver qué accidentes hemos tenido importantes, ¿no? Y acá vemos que en 2013, por ejemplo, ¿no? Acá un incendio con un tren donde hubo una fuga y una posterior explosión mató a 47 personas. Entonces, este tren transportaba diésel. ¿Por qué estoy poniendo foco a algunos eventos? Porque creo que al menos me gustaría que cuando termine esta conferencia nos llevemos como reflexión dónde están esos mayores peligros que nos pueden ocasionar grandes explosiones. Acá no tenemos grandes petroquímicas, pero sí manejamos bastantes hidrocarburos. Tenemos industrias de alimentos que manejan polvos muy finos. Y vamos a ver más adelante que no solamente los explosivos causan esa destrucción total que mata a mucha gente, ¿no? Acá estamos viendo una explosión, esto no es un explosivo, el diésel, un descarrilamiento exterior, 47 personas muertas. Acá sí es con fuegos pirotécnicos, 49 muertos. Una explosión en una planta de fuegos artificiales. Beirut, el nitrato de amonio, que es un fertilizante súper seguro, pero si lo manejas de manera incorrecta también puede explosionar. Y acá en Beirut murieron 218 personas muertas
porque condiciones básicas de process safety en el almacenamiento no se cumplieron, ¿no? Y miren acá, hasta en alimentos para pollos, también acá hay fuga de nitrógeno en una planta que producía, y que acá también 6 personas muertos. Entonces acá en el mundo siguen muriendo gente. Dije, voy a buscar en el Perú cómo nos va. Bueno, al menos creo que tenemos un avance importante, porque el Ministerio de Trabajo los últimos años está llevando estadísticas, ¿no? Estadísticas de los accidentes, cuántos accidentes tenemos acá reportados. No creo que todas las empresas reporten, pero al menos creo que hay empresas que reportan, y creo que son las que con lesiones, con días perdidos, esas son las que están reportadas. Pero hay otras lesiones quizás que no se formalizan también, ¿no? Entonces en el Perú encontré, por ejemplo, 249 muertos el año 2023, y tomando solamente la industria química o la industria manufacturera, 37. Y en el mes de agosto van 8 muertos, ¿no? ¿Qué más? Entonces dije, quiero seguir buscando accidentes industriales acá en Perú. Y recordé el accidente que pasó en PepsiCo, ¿no? Ustedes recuerdan, esto pasó el 29 de enero en Santa Anita. Y dije, quiero ver el accidente, ¿dónde puedo encontrar? No sé, busqué páginas del Ministerio de Trabajo, no encuentro. El único lugar que pude encontrar algo de información que pasó fue en los diarios. Infelizmente, ¿no? Esa es mi fuente, no confiable 100%, porque a veces los diarios pueden traerte información errada. Pero dije, bueno, a ver, voy a leer. Y en lo que leí, mi fuente, pero estas fuentes todo se repetía, ¿no? Correo, Comercio, Panamericana, todo el mundo decía lo mismo, que había habido un resultado de la pericia, o sea, peritos, especialistas que habían hecho la investigación de este evento, y habían concluido, ¿no?, que una sobrepresión hidráulica en el interior del tanque había producido esa explosión y había matado a las 3 personas que murieron en este accidente, ¿no? Yo dije, interesante, tantos años en mi carrera y no sabía que equipos hidráulicos podrían producir lo que produjo esto, ¿no? A mí me pareció una explosión, pero no por temas hidráulicos, ¿no? Entonces dije, tengo mucho por aquí aprender por adelante, porque acá dije, ya que yo manejo varios equipos hidráulicos y no me imaginaba que hubiese producido una explosión. Acá hemos descubierto algo en el Perú, ¿no? Que equipos hidráulicos pueden producir una explosión. Y leía un poco más, ¿no? Vamos a leer un poquito más, ¿qué es lo que dice? Entonces acá dice, la causa, sobrepresión hidráulica en el interior del tanque, generando desplazamiento, deformación y ruptura, dice, ¿no? Voy a leer un poco más. Y lo que dice que aguas residuales, interesante, dicen, ¿no? Aguas residuales. Yo los invito a leer, y tomen nota, por favor, y entren a esa página, al Chemical Safety Board, ¿ya? Es una agencia federal de Estados Unidos que recibe fondos federales y que investiga esos accidentes industriales que pasan en Estados Unidos. Súper bueno. Ustedes van a ver la calidad de las investigaciones. Los videos que se tienen, magníficos. Y por ahí leí un par de industrias de alimentos también en aguas residuales con explosión. Y es que, ¿qué pasa? Si no tienes aguas residuales cerradas, confinadas, sin buena ventilación, sin un extractor de esos gases que se producen en las aguas residuales, tú ahí tienes metano y quizás otros hidrocarburos, hidrógeno, varios gases que se descomponen. Esos gases con aire, mezcla perfecta para que haya una explosión. Entonces acá en PepsiCo, como decía, no sé qué hay, ojalá que algún día puedan compartir a alguien y leer y exactamente saber, porque como decía, mi conocimiento se fue al tacho cuando leí esto, no aprendió nada. Y algo interesante, ¿no? Cómo colapsa un tema de hidráulico todo, cuando por ahí leo que este equipo, todo lo que se había instalado era nuevo. ¿Dónde está? Pese a que la infraestructura era nueva y nunca superó su capacidad máxima, ocurrió eso, ¿no? Y dice que ha sido hecho por empresas contratistas especializadas. Entonces, yo creo que eso nos debe llamar un poco a la reflexión, ¿no? Y a la reflexión, no dando un paso para atrás y solo señalando del costado o al vecino, ¿no? Yo creo que acá todos son ingenieros químicos, y algunos quizás en proceso o de otras carreras, pero el cambio no hay que esperar que solamente lo hagan las autoridades, otras empresas, sino debe partir de nosotros mismos.
qué tanto nos estamos preparando, qué tanto leemos, qué tanto conocemos nuestros procesos para evitar estas fatalidades, ¿no? Para evitar que un chofer inocente lo metan preso. Porque para mí, por ejemplo, Perú es campeón firmando todo. Y nosotros hemos firmado nuestro compromiso de que vamos a estar alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 8 dice que es trabajo decente. Todos tenemos derecho a un trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? Es un trabajo bien remunerado, entre otras cosas, pero también es un trabajo donde uno se debe sentir seguro. Y si nosotros no nos conocemos bien nuestros procesos, no implementamos todas las medidas correctas y adecuadas, vamos a seguir lamentando muertes. No me está ayudando, no sé qué pasó con esto. Por favor, ¿me ayudas? Ah, ya, gracias. ¿Puedes proyectar ese video, por favor? Qué bueno que ahora existe TikTok acá en Perú, ¿no? Acá todavía no llega Trump. Miren, si ustedes ven, eso pasó en PepsiCo, se ve una liberación, se ve una explosión. Lamentablemente no se escucha el sonido acá, pero es un sonido de una explosión. No sé si se puede repetir, pero como le digo, para mí, cuando hay una onda de choque, esa es una explosión. Y una explosión, no creo que sea una ruptura de una manguera hidráulica a alta presión así, eso no produce. Entonces quise ver, dije, quizás estoy equivocado. Pero como decía, para mí ahí había una explosión, y una explosión formada por una atmósfera explosiva. Gracias. ¿Qué más? Algo que también tenemos que saber, ¿no? Como les decía, OSHA en Estados Unidos dice que es mandatorio para los químicos altamente peligrosos que se gestionen bajo sus reglas, o sus 14 pilares. Pero lo que vemos, ¿no?, de manera general en el mundo, y acá también quizás en algún momento pueda pasar, pero es importante saber, pasan accidentes catastróficos que toman la vida de muchas personas y que no tienen nada que ver con esos químicos altamente peligrosos o con explosivos, ¿no? Este es Imperial Sugar, por ejemplo. Imperial Sugar, miren cómo quedó esta planta de azúcar, totalmente destrozada, ¿no? Una explosión, pero una explosión porque se formó una vez más una atmósfera peligrosa, y las atmósferas peligrosas son formadas generalmente por polvos muy finos con el aire, y eso es lo que pasó acá. Se gestionó mal un cambio que hicieron, tenían muchos derrames de azúcar. Alguien dice, vamos a colocar una cubierta para que los derrames estén concentrados en un lugar. Pero no hizo ninguna gestión de cambio, que él, al cubrir esa cubierta, iba a subir la concentración de polvos finos en una área reducida y confinado, y podría producir una explosión, como que pasó. Entonces acá esto es tremenda pérdida, 14 muertos, y uno dirá, este accidente desastroso, hay peores. Y si ustedes revisan Dust Explosion en internet, van a darse cuenta que todos los meses, todas las semanas hay una por lo menos. Y acá no estoy tratando nada de eventos de la minería, por ejemplo. En minería también, sobre todo en la de carbón, tenemos polvo de carbón muy fino, metano que se desprende, con personas 1.000, 5.000 que han muerto, ¿no? Revisen ahí en China cuántas personas han muerto. Estoy viendo acá, son un poco más centrado al tema de industrial, ¿no? Y revisada, ¿no?, por esas 14 muertos el 2008, acá con polvo de aluminio, igualmente muy fino, 146 fatalidades en una empresa china, 114 lesionados. En 2015, acá esto fue en Taipei, China, Taipei, 15 muertos. Este interesante, me pareció interesante. Entonces, un poco el mensaje para todos: polvos de naturaleza combustible muy finos, esparcidos en el aire, puede ocasionar una explosión. Y eso es lo que no sabían los organizadores de esta fiesta. Hicieron una fiesta, Color Play Asia, pueden colocar Taipei, usted puede buscar. ¿Y qué hicieron? Empezaron al aire lanzar polvo muy fino de almidón coloreado para hacer una fiesta fantástica. Pero lo que crearon, además de fiesta fantástica, es el ambiente perfecto para que haya una explosión. Hubo la explosión
y mató 15 personas y 508 lesionados. Entonces dije, y si ustedes revisan así como estos eventos, te van a encontrar más eventos, ¿no? Como decía, estos son algunos grandes eventos, pero este es otro evento que pasó en 20 de septiembre del 2024. Esto fue una planta que hacía pastas, alimentos igual, con otra explosión, personas heridas 30 y una persona muerta, ¿no? Entonces, todas esas empresas que fabrican alimentos o donde se almacenan polvos muy finos de harinas, plásticos, si no conocen muy bien la naturaleza química de que puede ocasionar una explosión, tengan cuidado, ¿no? Porque ahí podemos tener una explosión y más adelante tener que lamentar acá entre nosotros pérdidas humanas, ¿no? Entonces, ya he hablado de los polvos muy finos, de los gases que se producen, algunos hidrocarburos que generan una atmósfera explosiva, a tener cuidado. Algo que también debemos tener cuidado, ¿no? Ahora, hoy en día tenemos un montón de materias químicas, o sea, productos químicos que almacenamos, que usamos en los diferentes ambientes, empresas. Eso también podría ocasionar una explosión. Y acá hay algunos ejemplos concretos, ¿no? Gracias. Creo que este evento ya lo hablé, pero quiero resaltar una vez más. ¿Por qué? Porque este evento es interesante. Esto sucedió en el 2001 y hizo que, por ejemplo, esta empresa cerrara por completo. Y lo interesante es que cuando pasó este evento, la gente se preguntaba, ¿cómo explosionó? Acá era un almacén de nitrato de amonio y de componentes clorados que ¿qué pasó? Había un sabotaje. Fue la CIA. Como esto pasó en Toulouse, Francia, Airbus estaba creciendo en sus ventas, la CIA metió de envidia algo, boicoteó, informe confidencial, la CIA quizás está por detrás. Otro informe, no, Al-Qaeda. Al-Qaeda tiene cólera a Francia, metió una bomba, hizo que volara todo esto y destruyó toda esta planta. ¿Por qué? Porque no se sabía que el nitrato de amonio con componentes clorados podrían producir una explosión. Y eso recién a partir del 2001 se supo, ¿no? Y así como el 2001 se supo de este tema, hay muchas incompatibilidades que se van aprendiendo de los accidentes que muchas veces no son compartidos. Está fallando. Gracias. Aprieta. Gracias. Yo soy parte de Safex, o fui parte del directorio de Safex, que es un organismo que reúne a todas las empresas fabricantes de explosivos. Y algo que tiene bueno Safex, así como Chemical Safety Board, es que se envían accidentes, se reportan y pequeñas investigaciones, ¿no? Y acá hay otro evento de incompatibilidad que tampoco se sabía, ¿no? Donde mezclaron nitrito de sodio con una emulsión hecha a base de nitrato de amonio en los residuos entre la basura, y eso produjo una explosión que mató, o que hirió seriamente a 2 personas, ¿no? Entonces este es tal cual el reporte de Safex, lo bajé y lo coloco por acá, ¿no? Entonces en todas hojas, en fichas de datos de seguridad ya debería estar como incompatibilidad esto, ¿no? Hablo esto porque muchas veces las fichas de datos de seguridad tienen errores. Cuando ustedes van a Chemical Safety Board y ven los análisis mayores que han pasado en Estados Unidos, se van a dar cuenta que dentro de las investigaciones muchos dicen, analizamos 68 fichas de datos de seguridad y nos encontramos que el 50% tenía errores. Entonces, si uno encuentra esas incompatibilidades, ¿no? Entonces, este tema de incompatibilidad entre materias primas muchas veces no son alertadas en las fichas de datos de seguridad. Ok. Acá, por ejemplo, este es algo en 2017, nosotros manipulábamos ahí ácido nítrico y hace muchos años siempre usábamos guantes de nitrilo. Toda la gente guantes de nitrilo, ¿no? Y eso es algo que sucede, ¿no? Muchas veces dice, oye, tú dices incompatibilidad entre nitrito y emulsión. Yo he mezclado nitrito con nitrato de amonio, no pasa nada. Yo he hecho estas, no pasa nada. Pero si dice que es incompatible, es incompatible. Acá vemos cómo los guantes de nitrito produjeron un incendio, ¿no? En una planta. Entonces, hasta el 2016-17 no pasaba nada con en nuestra planta y nosotros usábamos ello. Me invitaron a un workshop en Estados Unidos de las empresas que producen PTN en el mundo para compartir sus accidentes, sus eventos. Nosotros fuimos parte, compartimos nuestros eventos y una empresa americana compartió este evento. Ellos habían tenido un incendio
porque un trabajador sus guantes que usaba de nitrilo lo dejó sobre un balde y ese balde tomó fuego porque los guantes empezaron a prenderse, como hemos visto acá, ¿no? Entonces es interesante, los que trabajan en laboratorios, por ahí pueden producir un incendio, ¿no? Y así de incompatibilidad, por ejemplo, acá tenemos varios más, otros incidentes, este es uno más, donde una mezcla de dos sustancias incompatibles, que era el hidróxido de potasio y el genoxil XL10, que produjo hidrógeno. El hidrógeno es un gas altamente inflamable, y ese gas altamente inflamable ocasionó toda esta explosión, con 4 muertos. Ok, entonces ese es un poco el mensaje que les quiero dar de temas de incompatibilidades y atmósferas explosivas. Acá lo que les decía, que me dediqué a investigar un poco de los accidentes industriales que tenemos en Perú para ver un poco las oportunidades que tenemos, ¿no? Acá están las estadísticas del Ministerio de Trabajo, hay un anuario del 2023, del 2024 todavía no sale ese anuario, y lo que se puede ver que hemos tenido 8.300 accidentes, casos reportados en las industrias manufactureras, solamente accidentes, donde la persona se lesionó. Si uno divide entre 365 nos sale más o menos 22,7, 22,8, o sea, cada hora tenemos un accidente, ¿no?, que sucede. Y qué bueno sería que de esos accidentes se saquen algún aprendizaje, ¿no?, uno pueda saber qué pasó para que los controles se puedan replicar, para que las autoridades puedan actualizar la parte legal y todo el mundo podamos lograr reducir esta cantidad de eventos. Y algo interesante, ¿no?, que encontré de los accidentes reportados, que hay muchos que son por exposición o contacto con sustancias nocivas. Puede ver que está habiendo algunas liberaciones también, ¿no? Acá hay 631, exposición, contacto con altas temperaturas, 760. Entonces un poco más me interesan estos dos, a qué se deben, ¿no? Pero además de estos dos, miren, hay alrededor de 14.200 eventos que dice otras formas de accidentes no clasificados, o sea, datos insuficientes. Qué rica data estamos perdiendo, ¿no? O sea, tantas investigaciones buenas que se puede hacer. Al parecer nos hemos acostumbrado a que sucedan los accidentes, reportamos y después culpamos al chofer. Esto es la cantidad de accidentes mortales, ¿no? Accidentes mortales del 2023, y en accidentes mortales tenemos 37 muertos, ¿no? O sea, casi 3 muertos por mes en la industria manufacturera. Eso es lo que está reportado. Igualmente acá, el 2023, según accidente, esto falta de datos, más accidentes reportados, materiales y sustancias, como 3.000 eventos, ¿no? Entonces acá la estadística está buena, está funcionando, por decir, pero tenemos que aprender a sacarle un poco más el jugo. ¿Qué podemos hacer? Y las empresas reportar estos agentes no clasificados por falta de datos con más data, ¿no? Entonces estas son las estadísticas, que como les decía está el Ministerio de Trabajo, entran estadísticas y pueden bajar toda esta data. Hay más data de accidentes por departamento, por género, por mes, etcétera, etcétera, ¿no? El mes de agosto del 2024, por ejemplo, es solo en la industria manufacturera. Hemos tenido 8 accidentes mortales, ¿no? Es industria manufacturera, 8 accidentes mortales. Entonces, a nivel nacional, en agosto, ¿cuántos muertos hemos tenido acá? 28, casi un muerto por mes, por día. O sea, acá muere una persona por día. En la industria manufacturera, cada 3 días, 1. Entonces, viendo todo eso, muerte por acá, por allá, dije, ¿cuál de los 14 pilares de Process Safety Management podemos enfocar el día de hoy? Al menos de manera resumida, ¿no? Porque es súper complicado en 30, 35 minutos que tengo poder tratar todos esos temas. Entonces, acá está lo que es gestión de mayores peligros. Y en gestión de mayores peligros, es algo interesante, ¿no? El análisis que hace, por ejemplo, esta empresa. Esta empresa vio todas sus estadísticas y vio que con todas las medidas que se implementan, se baja la cantidad de fatalidades. Entonces, los indicadores de tiempo perdido, que no son fatalidades, se han bajado. Por todo, creo que las medidas que implementan las diferentes empresas, ¿no?
Ahora creo que todo el mundo tiene su IPRC por puesto de trabajo, etcétera, etcétera, sus permisos de trabajo, entonces se ha logrado bajar. Pero el tema de fatalidades sigue manteniéndose estable, no se bajan las fatalidades. Entonces, ¿qué es lo que debe llamarnos eso? Que nosotros, en nuestras organizaciones, debemos encontrar los mayores peligros. ¿Y qué es un mayor peligro? Desde el punto de vista de seguridad, ese peligro que te va a producir una fatalidad, tienes que tomarlo en cuenta. Por más que nunca haya pasado algo, ¿no? Mucha gente dice, no, acá no ha pasado nunca, ¿no? O sea, espacio confinado, no, acá no hacemos trabajos, ahí está el espacio, pero no hacemos. ¿Qué sucede? Después de 15 años, hace un trabajo en espacio confinado, 4 muertos. Como pasó en Unchifa, ¿no? Hace 4 años, 3 años, por ahí vi la noticia de Unchifa, donde una persona bajó, hizo un trabajo de espacio confinado, no salió, se desmayó, ingresó uno, ingresó otro, ingresó 4 muertos. Y eso es lo que dice la estadística, por ejemplo, de espacios confinados, que 75% de los que mueren son los rescatistas y 25% el que quedó desmayado. Entonces, en nuestras organizaciones, independientemente sea química, donde sea, dice, no, yo no soy en la industria química, entonces por lo cual no me aplica Process Safety Management, ¿no? Yo creo que es importante aplicar el Process Safety Management independientemente en la industria que estés. Chifa, 4 muertos, ¿no? Si ese chifa, alguien de seguridad hubiese dicho, voy a identificar mis mayores peligros, mi restaurante, espacio confinado, mayor peligro, electricidad, mayor peligro, trabajo en altura, mayor peligro, entonces ya tengo al menos 3 mayores peligros y que los gestiono con controles bien implementados, podríamos estar evitando fatalidades, ¿no? Definitivamente para gestionar mayores peligros hay que saber conceptos o una herramienta de gestión de peligros o de riesgos como es el bow tie, que como decía no voy a tratar para nada porque si no el tiempo nos gana, ya me está ganando creo, ¿no? Entonces estos son los mayores peligros de los diferentes controles. Hay que tener la capacidad de encontrar los controles críticos, ¿no? ¿Qué es el control crítico? Ese control que sí te puede salvar la vida, ¿no? Ejemplo, espacio confinado, voy a usar mi casco, ese es el control crítico. ¿Estamos bien? No, porque el casco, ¿qué me va a ayudar en trabajo espacio confinado? Mientras, por ejemplo, usar mi equipo de rescate con mi trípode y estar preparado con un equipo de respiración autónoma, ese es un control crítico, porque si alguien se desmaya, eso puede salvar vidas. Entonces hay que saber cuáles son esos controles críticos, hay que tener hojas complementarias de ese control crítico, porque decir solamente plan de rescate para espacio confinado es muy genérico. Hay que tener más documentos para que la gente entienda qué es tener un plan de rescate, qué equipos, cómo se actúa, entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que hacer verificaciones cada cierto tiempo para ver y confirmar que ese control crítico que nosotros hemos indicado se está aplicando. Acá hay algunos ejemplos de algunas empresas con sus controles críticos. En el sector industrial, sector químico, estuve preguntando a algunos amigos, hoy, ¿tú tienes gestión de mayores peligros? ¿Tienes controles críticos? Y bueno, infelizmente no encontré, ¿no? Creo que acá las mineras sí están llevando a cabo todo lo que es controles críticos, pero ¿por qué? Porque generalmente son transnacionales, ¿no? Que vienen de afuera, y entonces son estándares corporativos donde te aplican lo que es mayores peligros, identifican sus mayores peligros y los gestionan, ¿no? Acá algunos ejemplos de estas hojas que complementan lo que es un control crítico y acá la verificación que se debe hacer de ese control crítico, ¿no? Estos son algunos ejemplos que en la empresa donde trabajamos tenemos estos documentos, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, ¿no? Que esto de que debemos trabajar para tener 0 fatalidades acá en el Perú, si uno va, por ejemplo, a Europa, ellos tienen visión 0 en mortalidad laboral, están trabajando para tener mortalidad 0. Dice que tienen muchas fatalidades, entonces ya voy a revisar dónde está su mayor cantidad de fatalidades. Y lo interesante que encontré es que, por ejemplo, ellos, la gran cantidad de fatalidades que tienen es relacionado a enfermedades ocupacionales, o sea, esa exposición larga que te produce una enfermedad irreversible. ¿Y cuál es? Es el cáncer por exposición a techos de asbesto, materiales de asbesto, ¿no? Y esa es otra reflexión, o sea, acá en Perú, por ejemplo, ¿qué tan rígidos somos para no usar todas esas sustancias que producen cáncer? No sé si hay alguien que trabaja en el sector salud, ¿no? Pero por ejemplo en España, el formol, que es para mantener a los
a los muertos está totalmente prohibida, ya no se usa formol porque es un agente cancerígeno. Entonces, ¿qué otros componentes tenemos acá que son cancerígenos que todavía dicen, no, se puede usar, ¿no? Y acá revisen las estadísticas, cuántos accidentes o en temas de enfermedades ocupacionales se están reportando por mes. Encontré, pero ¿qué se debe? A pérdida de oído, ¿no? Problemas acústicos. Pero cáncer, por ejemplo, por exposición a materiales peligrosos, cero. Cero. O sea, aparentemente estamos muy bien. Bueno, creo que con el tiempo, ahora un poquito, ¿estamos bien? Perfecto. Sí, creo que... Muchas gracias, ingeniero Adolfo Sánchez. Por favor, aplausos para él. Realmente este tema también tiene para muy largo tiempo. Vamos a pasar a la foto protocolar, por favor, al centro. Gracias. Con la ingeniera Gisela Paz, presidenta electa del capítulo de Ingeniería Química. El tema de la importancia de la seguridad de procesos en la industria manufacturera realmente quedó muy corto en estos 40 minutos. Aplausos, por favor. Ingeniero Adolfo Sánchez se queda porque para la parte final de este segundo día es el conversatorio a cargo del ingeniero Adolfo Sánchez. Necesidad, ¿sí? A ver, un momentito, vamos a brindar las palabras. Buenas noches, colegas y amigos del capítulo de Ingeniería Química de la Departamental de Lima. Soy la ingeniera Gisela Paz, actual presidenta electa del capítulo, y quisiera hacer una introducción a este conversatorio que nos va a representar muy fuerte al capítulo. Se va a formar también la Comisión de Seguridad y Procesos, y para lo cual ya hemos estado convocando a especialistas en este tema en la industria privada, en la industria, en el Estado, y los invitamos a que formen parte de esta gran comisión que fortalecerá al ingeniero químico. Tenemos muchos proyectos ya en cartera y esperamos que se sumen más ingenieros químicos para que se resalte desde el colegio el trabajo que puede estar haciendo el ingeniero químico. Tenemos la formación, tenemos los conocimientos y podemos resaltar mucho más en este tema, ingenieros. Por eso les invito a que se acerquen al capítulo de Ingeniería Química y reforcemos la Comisión de Seguridad y Procesos. Presentemos proyectos a las autoridades competentes para actualizar la normativa en este tema, pedir la modificación y actualización del reglamento de seguridad industrial, reglamento Decreto Supremo 42F, y muchos proyectos más que queremos desarrollar con su ayuda. Bueno, comenzamos con este interesante conversatorio de seguridad de procesos y les dejo con la ingeniera Carmen Cruz. Gracias, ingeniera Gisela Paz. Bien, entonces el tema de este conversatorio es necesidad de actualización de legislación de seguridad de procesos en el Perú, a cargo del ingeniero Adolfo Sánchez Medina. Vamos a invitar a los panelistas, el ingeniero químico Francisco Tarazona de la UTED, por favor. Ingeniero Francisco Tarazona, tome asiento. Ingeniero Adolfo Sánchez, tome asiento, por favor. Ingeniero, aplausos, por favor. El ingeniero Francisco Tarazona, el ingeniero Pedro Jara y el ingeniero químico Alexander Maslucán Aguilar. Bien, el ingeniero Adolfo Sánchez hizo su presentación y ya conocemos acerca de él. El ingeniero Francisco Tarazona, el doctor Francisco Tarazona Vázquez, es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI y PhD en Ingeniería Química por Texas A&M University. Miembro activo del AICHE, se desempeña como director adjunto
del Departamento de Ingeniería Química y Bioingeniería en UTED, donde también asesora al capítulo estudiantil AICHE UTED y su división de simulación de procesos DICIPRO. Con amplia experiencia en investigación y docencia, ha sido reconocido por su impacto académico y profesional, destacando en áreas como simulación molecular, análisis termodinámicos e innovación en ingeniería de procesos. El ingeniero químico Pedro Jara Palomino es gerente técnico comercial de ENGIPRO, con una destacada trayectoria en seguridad industrial y sostenibilidad, miembro de la NFPA y perito certificado de siniestros. Combina su experiencia técnica y gerencial para liderar proyectos de alto impacto en eficiencia energética, medio ambiente y seguridad industrial, consolidándose como un referente en el sector. Y el tercer panelista, el ingeniero químico Alexander Maslucán Aguilar, es egresado de la Universidad del Callao y actualmente es el director de AICHE Perú. Demos por favor fuertes palmas para nuestros panelistas y el expositor para que iniciemos este conversatorio. Bienvenidos. Adelante, ingeniero. Vamos a hacer un micro. Un micro para poder compartir, porque esto va a ser un conversatorio, ¿no? Sí, vamos a traer un micrófono. ¿Por qué estás acá? No, ahí no. Puede acercarse a Ok. Bueno, vamos a tener este conversatorio interesante con los profesionales invitados acá, que son bastante especialistas en temas de seguridad, y creo que vamos a hacer esta discusión abierta, qué pensamos, cómo estamos acá en el Perú, de lo que acabamos de presentar y de todos los temas que se han presentado hoy en la tarde. Interesante tener a la UTEC presente acá, por ejemplo, que podemos saber qué planes están haciendo ellos para que desde la universidad, ¿no?, los alumnos puedan salir preparados en temas de process safety, por ejemplo, y cuando lleguen a sus puestos de trabajo, la gente mejore, ¿no? Yo les cuento algo y quizás podemos hacer una conversación abierta, compartir un poco mi experiencia. Yo trabajo acá, toda mi vida he sido en la industria de explosivos. Empecé el año 97 y cuando empecé recién salió de la Universidad San Marcos, llevé un curso de seguridad que era electivo, pero me metí a ese curso de seguridad y no era nada especialista en seguridad, y de pronto, estando en el trabajo, en la empresa, me invitaron: oye, Adolfo, ¿puedes hacerte cargo de seguridad? Ah, excelente, me hago cargo de seguridad. Y así hasta el 2008, 2009, que leía temas de seguridad y fui aprendiendo poco a poco, pero por mi cuenta, ¿no? Porque no me acordaba mucho lo de la universidad. Y fue un electivo muy corto. Entonces, 2008, 2009, cuando paso a la empresa Dino Nobel, fue comprada Dino Sames, que fue comprada por Orica. Me dice: Adolfo, te necesitamos en Brasil, ¿no?, para que te hagas cargo de lo que es los estudios de riesgo para América Latina. Yo ya era gerente acá de seguridad. Así es que vete a Brasil y te vamos a capacitar un año para que ejerzas la función. El código puede estar sentado. Pero, ¿se escucha? Ah, ya, pero gracias. Gracias. Entonces me fui a Brasil y cuando llegué a Brasil yo dije: caramba, en verdad he sido en temas de seguridad, ¿no?, como un alquimista que estaba ejerciendo ingeniería química. Me di cuenta que tenía mucho por aprender. Y en Brasil, el que quiere ejercer la carrera de seguridad tiene que estudiar la ingeniería, cualquier ingeniería, y después estudiar la carrera de ingeniería de seguridad. Creo que es 1 año o 2 años, se me olvidé, pero tiene que estudiar. Y recién se va al CREA, que es como el colegio de ingenieros allá, que se registra y puede ejercer ingeniería de seguridad. Si no, no puede ser ingeniero de seguridad. Y está súper empoderado. Cuando yo súper empoderado, él si tiene que parar un proceso, para. ¿Por qué? Porque si pasa algo, él se va preso, no se va el chofer. ¿Ya? Entonces, interesante. Dije: oye, acá yo soy gerente, he venido por acá y tengo mucho para aprender. Me metí a la universidad a estudiar, ¿no? Estudié ingeniería de seguridad, terminé, me titulé y todo bien, ¿no? Entonces, cuando regresé a Perú, y eso es un poco, ¿no?, creo que hasta ahora yo tengo que aportar algo a la universidad, al Perú, porque acá el Perú apostó por mí. O sea, yo tengo una educación gratuita en San Marcos. ¿Qué puedo hacer? Y es por eso que cada vez que me invitan para hablar de seguridad, me voy a dictar. Me invitaron para una especialización en la agraria para dictar temas de seguridad, me meto.
porque creo que es una responsabilidad de los que más sabemos en temas de seguridad, tenemos algo de experiencia de seguridad, compartirla, ¿no? Porque creo que si mejoramos la educación de las personas, que sepan todos esos conceptos que hablamos, de las ventanas seguras de operación, los límites inferior, superior de explosividad y entre otras cosas, creo que vamos a mejorar, pero tenemos que partir de la universidad. Al menos yo creo eso, y es mi percepción, y me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Qué piensan, qué opinan, en la experiencia que han tenido, qué otras cosas se podrían mejorar? Definitivamente la parte legal también es clave, ¿no? Si uno revisa la parte legal, por ejemplo, en temas de seguridad industrial, tenemos la 42F, que es del año 64, ¿no? Imagínense tantos años, y el 64 ya se hablaba de un poco de atmósferas, de polvos finos, explosivos. Hoy estaba leyendo, ¿no? Estaba leyendo ahí, y se hablaba del año 64, pero el año 64 hasta ahora creo que se ha hecho muy poco, nada, ¿no? En temas legales. Entonces yo creo que es importante acá entre nosotros podemos discutir, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Y quizás podemos tomar una acción. La 42F es con respecto a industria. Sí. Porque en otros sectores sí ha habido algunas normas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en hidrocarburos sí hay una norma del 2007 en la cual ya se establece pues que se debe haber estudios de riesgo, ¿no? Para empresas que están dentro del sector de hidrocarburos. Y a veces uno piensa que las empresas que están dentro del sector de hidrocarburos son solamente empresas petroleras, pero realmente una gran parte de la empresa industrial también está dentro del sector de hidrocarburos por ser consumidor directo de hidrocarburos. Es decir, la gran mayoría de empresas que son de producción, digamos así, de procesos, como son de alimentos, de plástico, etcétera, también tienen instalaciones de hidrocarburos dentro de ellas y por tanto también están sujetas a esa normativa, aunque quizás muchos de ellos no saben. Pero la verdad es que muchas veces cuando uno se presenta a una empresa porque le han pedido, Sinermet me pidió un estudio de riesgo, pero yo no soy petrolera, dicen. No, pero sin embargo, la 043 del 2007 ya te exige que por ser consumidor directo de hidrocarburos tienes que llevar un estudio de riesgo de este tipo. Ahora, estudio de riesgo de incendio, de explosión, estudio de riesgo de proceso, son exactamente los sectores en los cuales los ingenieros químicos podemos desarrollarnos. No hay otra profesión que no sea un ingeniero de procesos que pueda realizar este tipo de estudios, ¿no? Por las diferentes variables y todo que se tienen que utilizar dentro de los métodos para poder analizar estos riesgos. Entonces no hay otra profesión. Si bien es cierto, por ejemplo, en la UNI sí tienen, por ejemplo, ingenieros petroquímicos, ingenieros petroleros, ¿no? Que también son ingenieros de proceso y que también pueden hacerlo. Hay otras profesiones que no. Si se está, por ejemplo, mucho viendo el tema, y quizás acá voy a discrepar con algún amigo, en el tema de INDECI, ¿no? Bueno, pues el INDECI no ve este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es más, los encargan como líderes de la evaluación de riesgos a arquitectos y ingenieros civiles. Pero cuando se trata de una empresa industrial, donde sí. Cuando se trata de una empresa industrial Ok, pero cuando se trata de una empresa industrial, estamos sujetos a que tengamos otro tipo de normas en las cuales nosotros vamos a tener que considerar aplicar, ¿ok? Entonces, sí es cierto que la 42F se tiene que actualizar, ¿no? Y tiene que concordar con todas estas normas que también están sujetas a las empresas del sector industrial, ¿no? Una pequeña consulta, ¿no? Hablando yo, como soy ignorante un poco del tema del sector de hidrocarburos, toda mi vida en el sector industrial, en la historia de la producción, pero por ejemplo me llamaba la atención, y no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un tema que es importante en el sector de hidrocarburos, que tú cuando vas a almacenar o usar, tú tienes que hacer una clasificación de área eléctrica para saber qué tipos de equipos usas, porque solamente es la fuente de ignición. Y recuerdo un evento que pasó en el Jockey Plaza, en la sala donde había propano, todo, donde la persona decía que reportaba todos los eventos, algunas fugas, y tomaba fotos con su celular. Yo digo, ese celular estará diseñado, será
apto para usar en un área de clasificación de área eléctrica porque pasó la explosión y la persona murió, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuertes son en el sector, por ejemplo, en exigir, ¿no?, esas clasificaciones de área eléctrica, que se respete, que se cumpla en todos los que están metidos en el sector hidrocarburos? Sí, la clasificación de áreas peligrosas no es aplicable a este tipo de actividades, sino básicamente va a ser aplicable cuando son actividades en las cuales uno va a utilizar algún tipo de hidrocarburo, por ejemplo, llenado de tanques o vaciado trasvase de estos tanques a contenedores más pequeños, ¿no? Lo que sucede es que lo que está diciendo la clasificación de áreas peligrosas, que se puede ver en el Código Nacional Eléctrico, o si no en la NFPA 497 que hemos mencionado, hay otras también, lo que hace es determinar en qué tipo de actividad y qué tipo de área puede haber una mezcla explosiva. Y de acuerdo a eso se tiene que utilizar un equipo eléctrico que cumpla con esa clasificación. Pero eso no se da, por ejemplo, en el caso de algún cine que pueda haberse hecho alguna actividad de soldadura o de corte, ¿no? No es aplicable este tipo de cosas. De hecho, cuando uno ve la norma, ahí la NFPA, por ejemplo, de 497, ahí lo que va a ver pues una serie de diagramas donde están ubicadas las bombas, donde están ubicados los tanques, cuáles son las clasificaciones, y de acuerdo a esa clasificación yo tengo que utilizar un equipo eléctrico que cumple esa clasificación, ¿no? Si es un sitio donde, por ejemplo, tienes una clasificación de clase 1, zona 0 o zona 1, el equipo eléctrico tiene que mencionar que está clasificado para ese tipo de zona, que está trabajando dentro de esa área. Y no solamente es el equipo eléctrico, sino toda la instalación eléctrica, porque también la instalación eléctrica también puede generar algún tipo de chispa, y debido a la atmósfera inflamable que hay ahí, puede generar un incendio o una explosión, ¿no? Entonces, no es aplicable en este caso, en el caso del incendio que hubo en Larcomar, me parece, ¿no es cierto? No, en Yoque, en el ambiente donde se almacenaba propano, tuvo una explosión. Y el técnico de hidrocarburos que iba a reparar tomaba fotos con su celular. Dije, oye, ¿qué pasó ahí? Claro. Sin embargo, debería haber una oportunidad, ¿no?, de que todas las industrias podrían beneficiarse de poder analizar los riesgos. Y PCM justamente nos lleva a eso, ¿no? PCM nos lleva a que, al haber una sustancia peligrosa, porque todas las plantas de una u otra manera manejan sustancias peligrosas, unas en más intensidad que otras. Al haber una sustancia peligrosa, PCM nos lleva a que podamos identificar esos peligros, evaluar los riesgos, gestionar los riesgos mayores para poder distribuir de manera adecuada los recursos de la empresa también, ¿no? Porque si no hay una distribución adecuada de los recursos de la empresa, recordemos que las empresas tienen recursos limitados, y al no haber una distribución adecuada, pues va a haber una mala gestión y probablemente el riesgo mayor no se cubra. Entonces, en ese sentido, creo que nos da una oportunidad de poder trabajar en las diferentes industrias. Hace un rato mencionó el tema de la 42F, se hizo en 1964, antes de que PCM existiese de manera masiva, ¿no? Porque PCM empieza a existir en las empresas, solo dentro de las empresas, algunas que ya estaban desarrolladas, más en el sector hidrocarburos, y aparece o se hace visible con el incidente de Bhopal, ¿no?, que fue en 1984, un incidente que terminó en 10.000 muertes y que hasta el día de hoy todavía tiene consecuencias en los hijos. A partir de ahí los estados se preocupan, especialmente Estados Unidos, Europa, y empiezan a sacar normativas. Sale la normativa, la de 1910, la OSHA, ¿no?, la 1910, 119 en 1990. En el 92, perdón, y en el 90 sale el API, el 750. Van saliendo las normativas, pero se ve que esas normativas las empresas las empiezan a adoptar, pero nuevamente se empieza a enfriar el tema de seguridad de proceso. Y ahí sale también la seguridad de procesos de CCPS, ¿no?, el 2007, donde agarra parte de estas buenas prácticas de OSHA, de API, de DuPont, que DuPont tenía su sistema de gestión basado en la cultura de la seguridad y en la disciplina operativa sobre todo, y se van fortaleciendo, ¿no? Hoy por hoy las normas de seguridad de procesos están bastante robustas, hay un montón de herramientas que creo que nos podemos beneficiar y podemos trabajar en conjunto para
llevar eso a las empresas y hacerlas seguras. Es verdad que no han habido muchos incidentes en Perú, pero el de Pexico que mencionaste, por ejemplo, o el de Tralsa, ¿se acuerdan? El 2021, una persona estaba haciendo una medición de un tanque, medición de temperatura del tanque explotó. Con PCM se hubiese identificado esos peligros y esos riesgos para poder controlarse, Sí. poder gestionarse. Un tema, ¿no? Cuando hablamos de cultura de seguridad, una de las cosas que, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando nosotros vamos y vemos una empresa, ¿por dónde vamos a comenzar a implementar el sistema de gestión, ¿no? de procesos? ¿Cómo sabemos si esa empresa ya tiene algo implementado o no tiene nada, o ya está pues bastante avanzado, ¿no? O sea, ¿dónde analizamos, dónde podemos determinar en qué punto podemos nosotros ya decir esto ya está implementado pero falta tal cosa? ¿Cómo sabemos eso? Entonces, una de las cosas que se propone es conocer la cultura de seguridad de la planta, conocer la cultura de seguridad de la empresa. Hay métodos para poder determinar si esa cultura es una cultura incipiente o es una cultura bastante avanzada, ¿no? Y de acuerdo a eso, teniendo con eso como criterio, poder implementar todos los pilares pues, que habla PCM, ¿no? Y no necesariamente todos los ítems. Algunas empresas agarran, ya como están bastante avanzadas en este tema, agarran algunos de estos ítems, ¿no? No agarran todos los ítems, los 20 que dice la AECHE o los 14 que dice la OSHA, ¿no? Yo sí creo que sí deberíamos siempre tratar de ver los 20 de la AECHE, ¿no? Porque nosotros como ingenieros químicos estamos más capacitados para poder evaluar riesgos mayores, ¿no? Que son los incendios, las explosiones, las fugas, los derrames, ¿no? Mientras que lo otro toma también un punto de vista de salud ocupacional, ¿no? De seguridad y salud ocupacional. Desde mi punto de vista me parece que el tema de ingeniería de seguridad, en el caso de gestión de seguridad de procesos, ¿no? Es mucho más especializado, necesita mucho más de gente especializada en este tema, y principalmente, quizás para los que están presentes, ingenieros químicos, exacto, ingenieros químicos. Entendemos, ¿no? Los productos. Sí. De eso, ¿no? Sí. Claro, y ahí quiero añadir también algo acerca de la cultura que mencionó, ¿no? Porque una cultura es formada por individuos que tienen ciertas competencias, ¿no? Ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas actitudes. Y entonces es sorprendente lo que mencionan de que todo esto de PCM pues ya se conocía hace varias décadas, ¿no? En el extranjero. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como industria, como academia, para incorporar eso dentro de nuestros planes curriculares, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el ingeniero Adolfo acerca de estos videos de la Chemical Safety Board, ¿no? Entonces es conocido que hubo un incidente, seguramente lo debe recordar, el de T2 Laboratories, ¿no? Entonces no hicieron un management of change adecuado, ¿no? Un cambio de una receta, una gestión del cambio adecuada. Y las personas que estaban diseñando o rediseñando este proceso no tenían en cuenta que el reactor pues tenía ciertos límites, ¿no? No se podían sobrepasar porque, bueno, tenemos los sistemas de enfriamiento, los sistemas auxiliares, ¿no? de enfriamiento que no pueden pues ser sobrepasados en su capacidad. Entonces les piden que hagan una nueva receta, pero en vez de hacer 2 lotes deciden pues incrementar la capacidad más allá del límite seguro, lo que comentaban, ¿no? Y entonces sucedió lo que no queríamos que suceda, ¿no? Entonces hubo una liberación tóxica, una explosión, y como parte de las recomendaciones que brinda la Chemical Safety Board después de la investigación es reforzar los planes curriculares de las universidades norteamericanas como producto de este accidente, ¿no? Entonces ahí se involucra el Instituto Norteamericano de Ingenieros Químicos para de alguna manera recomendar o quizás hasta forzar a las universidades norteamericanas a que implementen cambios en su estructura curricular, ¿no? Entonces de ahí surge estos 2 enfoques, ¿no? Un enfoque de incorporar un curso de seguridad de procesos dentro de la malla curricular de
de las carreras de ingeniería química, y el otro de alguna manera ir educando al estudiante poco a poco, ¿no? El profesor Fowler, que es muy conocido por sus textos en ingeniería de reacciones químicas, diseñó todo un conjunto de material didáctico que lo llaman en Estados Unidos Process Safety Across the Curriculum, ¿no? Entonces es un material que está disponible, que todo docente puede coger, ¿no? Adaptar a sus propias necesidades dentro de sus propios cursos, si es que no tienen un curso de ingeniería de seguridad de procesos, ¿no? El año 2021 nosotros decidimos en UTEC hacer una reforma curricular justamente para incluir dentro de la nueva malla un curso de ingeniería de seguridad de procesos en el 10º ciclo, o sea, que esté casi al final de la carrera para que pueda ser más aplicable, para que el estudiante pueda salir quizá con una mejor preparación, con mejores competencias, para que se inserte en una cultura de cambio, o para que él mismo sea el agente de cambio, ¿no? Porque al final este tipo de cuestiones pues tienen impacto en cómo también se responden ante las emergencias, ¿no? Cómo se diseñan los distintos sistemas de seguridad de procesos. Y aparte de eso, como también tenemos otro plan curricular que todavía no lo hemos culminado, decidimos incorporar estas actividades o materiales del profesor Fowler, y lo estamos haciendo, y los estudiantes se sienten impactados, ¿no? Porque al final de las clases nosotros siempre hacemos una reflexión, porque también tengo la fortuna de dictarles el curso de diseño de procesos químicos, y cuando les digo reflexionemos acerca del módulo de seguridad de procesos que ustedes han llevado, y me dicen, profesor, realmente lo que hemos visto nos abre bastante el panorama, ¿no? O sea, esto de enseñarles de manera didáctica qué es un incendio, ¿no? Qué es una liberación tóxica, qué es una explosión, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Entonces, algo que en el curso de seguridad y salud ocupacional pues no lo veíamos de esa manera, ¿no? Entonces, nos ha abierto la perspectiva, y luego me alegro mucho cuando veo estudiantes que están, no sé, pues en empresas como Repsol, como HAT, ¿no? O sea, y estoy seguro que van a ser pues un elemento importante, ¿no? Dentro de elevar la calidad, la cultura de seguridad de procesos en nuestras industrias, ¿no? Qué bueno escuchar, ¿no? Qué bueno escuchar que la UTEC esté haciendo eso. Y una consulta, ¿solo en alguna carrera de ingeniería química está en el último ciclo, y las demás carreras, o es para todas las carreras donde ponen? Por ahora el curso de ingeniería de seguridad de procesos está como obligatorio dentro de la malla de la carrera, el nuevo plan curricular. En las otras carreras tenemos cursos, digamos, no de ese calibre, sino el de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Porque también creemos que el ingeniero químico, como bien decía el colega, pues es el profesional que está de alguna manera como el integrador, ¿no? Y el líder de todas estas otras disciplinas para aplicar pues la seguridad de procesos y llevarla pues al siguiente nivel, ¿no? Dentro de las organizaciones industriales. Yo creo que ahí también nosotros tenemos como ingenieros químicos un poco que dar a conocer al sector industrial de que no somos químicos. Exacto. Somos ingenieros, ¿no? Donde yo voy, muchas veces piensan que uno es un químico de laboratorio, ¿no? Y ahí siempre hay que hacer la diferencia en lo que es ingeniería química y lo que es química. De hecho, la traducción del inglés no es muy buena al español, ¿no? Chemical engineering no significa exactamente ingeniería química, sino es una ingeniería aplicada a la industria química. Esa sería más la traducción. Y de otra manera, ingeniería de procesos, ¿no? Pero bueno, ya se tradujo de esa forma, y hay siempre una confusión, ¿no? De que si los ingenieros somos químicos o a qué nos dedicamos, ¿no? Quizás a descubrir alguna fórmula, ¿no? Algún producto nuevo. Y bueno, puede haber gente que sí se dedica a la investigación en ese sentido, ¿no? Pero básicamente nosotros estamos preparados para la industria, ¿no? Industria de procesos, ¿no? Industria de transformación de materia prima a productos, ¿no? Y dentro de eso, lógicamente, cuando hablamos de seguridad, de gestión de seguridad de procesos, pues estamos hablando prácticamente de todo el sector industrial productivo, ¿no? Todos tienen que ver con seguridad de procesos, desde la entrada de la materia prima a la planta hasta la salida del producto, ¿no? Pasando por una serie de operaciones unitarias, ¿no? Entonces, lógicamente, es el campo que nosotros tenemos que desarrollar, hacerle comunicar, informar
a este sector de que los ingenieros químicos sí podemos hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Muchas veces se les encarga, por ejemplo, esas evaluaciones de incendio a empresas que son instaladoras de sistemas contra incendio. Y lo que resulta al final es que esas empresas instaladoras de sistemas contra incendio llaman a especialistas en el tema de evaluación de riesgos porque ellos necesitan saber qué equipamiento va a ir en tal o cual área dentro de la planta, ¿no? Y eso solamente lo puedes saber después de una evaluación de riesgos que hayas hecho para determinar, bueno, aquí el riesgo de incendio es alto, aquí es más bajo, aquí es moderado, o aquí prácticamente es inexistente, no necesitas poner un equipamiento, ¿no? Solamente quizás un sistema de detección y con eso es suficiente, ¿no? Entonces tenemos un poco que informar también en la actividad que nosotros realizamos, digamos un poco darle esta promoción a las empresas, ¿no? De que el ingeniero químico es un ingeniero de procesos, no es un químico de laboratorio, ¿no? Eso es lo que diría yo. Y de hecho ahí con las herramientas que tiene PCM es un marco integral, ¿no? Vemos desde inicia con la parte de trabajar con la cultura de la seguridad, el conocimiento de los procesos, los P&ID, los diagramas de flujo, los productos, las fichas de seguridad. Todo eso tiene que conocer un experto en seguridad de procesos para que pueda analizar los peligros. De seguridad. Exacto, exactamente. Entonces, los ingenieros químicos tenemos esa mayor ventaja en ese sentido porque nosotros conocemos los productos químicos y como tal conocemos los riesgos y podemos analizar, sabemos leer planos y todo ello, ¿no? Y va mucho más allá de eso porque también está el tema de trabajar con los stakeholders, está el tema de la gestión de contratistas, sí, también, ¿no? Claro. Para que cuando un contratista nuevo ingrese a trabajar a una instalación, no agregue más peligros, no agregue más riesgos, o estos riesgos que se agregan pues sean controlados, ¿no? Entonces está el tema de gestión del cambio, el PCCR, ¿no? De la revisión antes del arranque, que por ejemplo tuvo que ver con el tema de PepsiCo, y a lo mejor, porque dice que la planta era nueva, ¿no? A lo mejor si hubiesen hecho una adecuada evaluación previa al arranque, hubiesen visto que algo no andaba bien y no hubiesen llenado ese tanque, ¿no? Entonces hay muchas herramientas de las que nos podemos beneficiar con PCM. El modelo de CCPS, por ejemplo, es el más completo. Sí. Tiene el tema de indicadores que no lo tiene OSHA, ¿no? Por eso yo digo que para mi gusto, específicamente, yo creo que ese es el modelo que deberíamos tender. Exacto, y es el más completo porque lo complementa con el modelo de DuPont que agrega la cultura de seguridad, el tema de los indicadores, y algo que sí me ha gustado en el tema de normativa peruana, básicamente la norma de la 203 del 2020, que es la norma que regula las refinerías y lo que son las plantas de proceso de hidrocarburos, es que, bueno, ha tomado como referencia la OSHA, los 14 elementos de la OSHA, y ha agregado 2, justamente el tema de la cultura y el tema de indicadores. Pues ¿cómo podemos tener un sistema si no se puede medir? Entonces veo que por ese lado han ido pero tenemos, creo yo, tenemos un pequeño problema con la norma en cuanto a conceptos. Habla mucho de evaluación de peligros y por el mismo concepto de lo que es un peligro y un riesgo hay una diferencia, ¿no? El peligro es una condición, una situación, ¿no? De algo que puede causar daño, mientras que un riesgo viene a ser tiene que existir la probabilidad de que se produzca, claro, ¿no? Entonces, en cierta forma ha sido una mala traducción en realidad. Porque sí, cuando vemos OSHA, en inglés pues hazard, se puede traducir como peligro, como riesgo, pero va a depender de en qué situación estés usándolo, ¿no? Cuando OSHA ve un riesgo que es para las instalaciones, le llama peligro, o sea, se traduce como peligro, pero cuando ves un peligro que es para más bien la salud, lo traduce como riesgo. Y esa confusión se ha generado realmente, pero que no la tiene, por ejemplo, la CCCP, no la tiene, ¿no? Y ahí sí está claramente identificado qué es peligro, qué es riesgo, ¿no? Exacto, sí. Es más, en su elemento es identificación de peligros y análisis de así riesgo, es, ¿no? correcto, Así es. Está bien definido. Sí, exacto. Por eso yo te digo, porque hay una confusión ahorita, realmente, qué es peligro, qué es riesgo, pero acá me dice que analice peligros, y riesgo no habla. Claro, pero a lo que he visto es que sí lo están entendiendo como tal, ¿eh? O sea, están separando esa distinción,
He visto la auditoría hace poco que hicieron a Petroperú, hicieron su auditoría en PCM hace poco Petroperú, y sí está entendiéndose eso, ¿no? Obviamente la autoridad también está en un proceso de aprendizaje, la autoridad competente ahora, y eso es bastante bueno. O sea, hay pasos, eso es lo importante, ¿no? Hay pasos que van a tener que ir madurando, y creo que este conversatorio es importante porque nosotros podemos dar pasos para la industria de la manufactura, que tanto lo necesita, ¿no? Porque eso, aparte de asegurar los procesos, de trabajar con los peligros y los riesgos, beneficia a las empresas, porque si tú haces una adecuada identificación de procesos, vas a evitar reprocesos, vas a evitar comprar un equipo que no debiste comprar, ¿no? O un equipo que lo compraste y cuando llegó te diste cuenta que no servía, porque no es adecuado para el producto que maneja. Entonces, PCM nos da todas esas herramientas de poder analizar desde el diseño, ¿no?, hasta incluso el desmantelamiento de una instalación, todo el ciclo de vida. Qué importante es la terminología, ¿no? Sí. Lo acaban de mencionar, y de hecho el año 2023 nosotros recibimos un oficio de INACAL, UTEC y también otras organizaciones, entre ellas AIKE Perú, ¿no?, solicitándonos participar de una mesa, de un comité de trabajo para justamente ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, en lanzar una norma técnica peruana para que estos aspectos estén un poquito más alineados, ¿no? Para el sector hidrocarburos y el sector químico, ¿no? Tenemos un representante, una profesora del departamento ahí, y también seguramente hay de muchas más empresas, ¿no? No puedo dar más detalles porque seguramente no se ha terminado de cerrar las conversaciones del comité, pero es lo que le podemos adelantar, ¿no?, como parte de lo que es público todavía, ¿no? Yo no sé qué tanta apertura hay de las autoridades en las convocatorias, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, particularmente, o quizás no estoy leyendo lo suficiente, pero yo, por ejemplo, sí celebro que estemos haciendo este conversatorio, por ejemplo, donde se comparte ideas, escuchar que la UTEC está implementando esos cursos recientemente, saber que Aichi está por acá empujando lo que es Process Safety Management, eso es bueno, ¿no? Pero creo que debemos hacer mucho más, la participación, ¿no?, del colegio tiene que ser, de todas maneras. El colegio creo que se está involucrando desde el año pasado, creo que sacaron el curso de Process Safety C, hablaba con Gloria el año pasado, que tiene mucho interés, y lo mismo felicito la nueva presidenta Gisela también, meterle empuje a esta área, ¿no? Y por ejemplo, yo no sabía, ¿no?, del comité técnico de Process Safety que había creado INACAL, ¿no? Entonces dije, qué bueno, entonces yo me quiero sumar a ese comité. Y también creo que los que tienen interés, sumémonos para saber qué hacemos, ¿no? Y esta semana están revisando la parte legal a ver qué otras cosas estamos haciendo en Perú. Por ejemplo, yo no sabía, no sé si ustedes habían escuchado, que se ha promulgado el Decreto Supremo el 018 del 2021, donde aprueban la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030, ¿no? No sé qué tanto estamos implementando todo, porque también en Perú somos muy campeones de sacar normas, todo, sí, no, y Ollanta se comprometió para bajar al 30% los gases de efecto invernadero, creo, y no sé qué estamos haciendo como gobierno, por ejemplo, para bajar, ¿no? Entonces, qué bonito en el papel, pero en el papel bonito, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la autoridad para convocar, para que este plan sea un documento vivo, ¿no? Y no sea un papel más como las muchas leyes que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es importante, sí. Y bueno, creo que sí, tenemos que seguir empujando, sí. No sé qué les parece si quizás abrimos un poquito al público, que si nos quiere hacer una pregunta, sí. Hay alguno de ustedes que acá en el público que les gustaría intervenir, hacer una pregunta, por favor, con toda confianza, quizás un par de preguntas. Todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Micrófono. Ya no hay tiempo. Pero quizás para una pregunta al menos, no sé si alguien quiere. Muy interesante la conversación. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Por ahí atrás. Por ahí atrás levantaron la mano. En todo caso, el tema... Escuchamos, ahí al final creo que una pregunta puede ser. ¿Te escuchamos? O si no... ¿O un micrófono tendrán? Sí, o si te puede venir un poquito adelante. A ver, adelante, por favor. Este tema es muy interesante y sí, acá podemos conversar un par de horas más, pero estamos sobre la hora, ¿eh? La necesidad de actualización de legislación de seguridad de procesos en el Perú. Tu pregunta. Ingeniero. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Javier Casavista. Quisiera hacer una pregunta más que todo
asistencia masiva a cursos o capacitaciones son personas que no tienen capacidad de decisión. Cuando abrimos cursos libres del PCM, no está un gerente, no está alguien que pueda decidir, digamos, que no haya hecho suyo, interiorizado el tema del PCM. Salvo que sea un curso pues in-house, ¿no? Donde lo pide terminales, como está ahora, o muchas otras, digamos, industrias, o perdón, refinerías, por ejemplo. Pero más allá, ¿qué se está haciendo con las demás industrias? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Okay. Me permiten quizás responder, ¿no? Bueno, la respuesta es nada. No estamos haciendo nada con los demás tipo de sectores de industria, ¿no? En lo que es PCM, ¿no? Y precisamente eso tiene un aspecto negativo, pero también tiene un aspecto positivo. El aspecto positivo es que al no haber hecho nada, podemos hacer las bases de manera correcta, ¿no? Pero lógicamente, para implementar este tipo de sistemas, tiene que haber un brazo legal y un brazo técnico, ¿no? El brazo legal, lógicamente, tiene que ser una ley, un decreto, que obliga a las empresas a tener un sistema de gestión de seguridad de procesos. Pero también desde el punto de vista técnico, y nosotros como ingenieros, sabemos que una empresa tiene que ser rentable, como les dije en la presentación, ¿no? Digamos, el objetivo de una empresa es tener rentabilidad. Si yo no tengo rentabilidad porque se me exige una serie de normas de seguridad que van a encarecer mi proceso y al final mi producto, y no voy a ser rentable, no lo voy a hacer. Voy a tratar de irme por las ramas o simplemente cerrar. Y eso también tenemos que tener en cuenta, de que cuando hablamos con digamos, gerentes o dueños de alguna empresa, tenemos que ver la rentabilidad que eso le va a generar. Porque invertir en seguridad no es gastar el dinero, como la mayoría de empresarios piensan, sino más bien es realmente volver más rentable el negocio. Aparte que el tema de prestigio y todo que puede tener también la misma empresa por haber implementado un sistema de este tipo. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos que tener una fuerte base legal que exija a la empresa implementar el sistema de gestión de procesos, y a la vez tenemos que tener gente preparada para poder implementar este sistema, ¿no? Y poder comunicar lógicamente de manera correcta cuál es el objetivo final. El objetivo final es darte más rentabilidad, ¿no? Pero hay que saber cómo comunicar eso. Claro, ese conjunto de criterios que debe tener el ingeniero en su formación son importantes, ¿no? Lo que menciona la economía de proceso es fundamental, ¿no? Sumado a la sostenibilidad, sumado a la seguridad, ¿no? Un ejemplo que brindo en mis clases a mis alumnos es ustedes van a diseñar la planta, pero no la van a diseñar para que soporte el impacto de un meteorito, porque es un evento muy raro, ¿no? Entonces, si intentan aislar la planta con, no sé, pues concreto, ¿no? Para evitar que choque el meteorito, pues mejor no hagan la planta, porque va a ser tan cara que mejor, más barato es ¿no? Tomarse una gaseosa o algo así, ¿no? Entonces, eso también se tiene que tener dentro de la formación, ¿no? O sea, lo que mencionaste del ALART, ¿no? O sea, es fundamental, y eso lo tiene que entender. No tenemos un ALART de Perú, por ejemplo. Exacto. Estamos tomando un ALART de Inglaterra, quizás de Australia, ¿no? El rango, pero no tenemos uno propio. Brasil sí tiene, pero Perú no lo tiene, porque no está establecido en ningún lado. No tenemos ninguna norma que establezca cuál es nuestra parte donde nosotros nos sentimos, digamos, trabajando de manera ya segura, ¿no? No tenemos eso, pero lógicamente, como siempre, vamos a tomar quizás el índice de otro país, ¿no? Y creo que el camino es ese, ¿no? O sea, nos toca trabajar. Lamentablemente, para que se pueda cumplir algo, pues tiene que estar una norma, una ley. Entonces, sí, nos toca trabajar en eso para la industria. Y creo que es importante estos espacios para justamente hacer ese llamado a las personas que se quieran involucrar a generar ese cambio, ¿no? Entonces, formar mesas de trabajo y poder trabajar en las normas de seguridad de procesos, pero como profesionales podemos seguir haciendo algo, ¿no? Y hacer ese algo es, si uno entiende bien qué es PCM, va a poder ver los beneficios y la rentabilidad, como menciona Pedro, que va a ofrecer a la empresa, porque elimina cuellos de botella, te ayuda a identificar
partes de procesos de repente innecesarios, todo eso es debido a PCM, ¿no? Y entonces, ver esos beneficios, explicar de llevarle esos beneficios a las empresas, pues no lo van a ver como el tipo seguridad, ¿no? Porque cuando tú le dices a un empresario o a los gerentes, seguridad, esto es plata. Gasto. Gasto. O sea, el concepto de seguridad está relacionado al gasto, ¿no? Pero esto es seguridad de proceso. Y seguridad de procesos puede hacer más eficiente los procesos, ¿no? Entonces, desde nuestro lado, creo que nos toca entender bien estas herramientas y empezar a aplicarlas, empezar a usarlas. Se pueden implementar ciertos elementos en el área en donde estamos, ¿no? Tenemos los elementos de disciplina operativa, del cambio, hay varios elementos que pueden ir implementándose, y yo creo que las empresas, viendo los beneficios, pueden empezar a adoptarlo también. Y en paralelo, lo que nos toca desde las instituciones es trabajar en algo que se pueda volver normativo, porque a lo contrario, las empresas no van a adoptarlas por sí solas. Sí. Porque el concepto erróneo que se tiene también es que PCM es caro, y sí es caro, porque ahora es caro, porque no hay muchos especialistas, y los pocos que hay cuestan. Y las pocas empresas que hay también, su costo es caro, y aparte que está ahora mismo está enfocado en una industria que es cara, hidrocarburos. Entonces, los especialistas en PCM que tienes ahora son los que están en industria de hidrocarburos, en donde sí se les exige, y pues tienen que gastar, porque de lo contrario, viene Ocirmin y los puede cerrar la planta si es que no están cumpliendo, ¿no? En el caso de las refinerías y las plantas de procesos, ¿no? Quizás la próxima tiene que ser la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Por lo que manifestaba de los peligros de los polvos, ¿no? Esa podría ser otra industria en la que tendría que tenerse una normativa más específica, ¿no? Quizás, bueno, escuchando sus comentarios, ¿no? Creo que yo soy un afortunado, ¿no? Porque decía que nada, no es tanto nada, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que tengo la suerte de trabajar en una empresa que debemos tener varias oportunidades de mejora, definitivamente, como todas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la empresa donde estoy, todos los elementos, ¿no? Gestión de cambio, lo gestionamos en un software que es Enable, todos los cambios gestionados con MOC. Estudios, análisis de riesgo, HACCP, todos los HACCP, para cualquier cambio, HACCP. Planes de emergencia, igualmente, entrenamiento, tenemos un área de entrenamiento, estándares claros, entonces hay mucho trabajo, pero también no es que esto se aplica, yo quiero PCM y al día siguiente tengo PCM, no son etapas, ¿no? Creo que ahí, no recuerdo que Dupont, algo hacía que 5 años para pasar por cada etapa, ¿no? O sea, desde el estado reactivo hasta un estado donde, por ejemplo, ya no necesitamos al ingeniero de seguridad que esté detrás nuestro, sino en la seguridad de las empresas deben hacerlo todas las personas, ¿no? El gerente de operaciones, el de mantenimiento, el mismo aplicar su seguridad, y no como ahora muchas veces, seguridad, oye, el de Chase, ¿dónde está? Hazme la seguridad. No es así. Las empresas tienen que entender que la seguridad lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Desde cualquier lado o cargo que estemos, es nuestra responsabilidad. Pero sí, definitivamente concuerdo plenamente con ustedes que si esto no está en la parte legal, muy difícil que se implemente, ¿no? Muy difícil que las empresas tengan la voluntad, a pesar de que un accidente definitivamente puede cerrar las puertas totalmente, ¿no? Como vimos en Francia, Toulouse, esa planta desapareció después del accidente, ya no abrió nunca más sus puertas, y eso puede pasar, así como pasó en Francia, acá en Perú también. Creo que estamos con el tiempo. Sí, más bien el conversatorio daba para más, pero agradecemos realmente la participación, brindemos aplausos para nuestros panelistas, el ingeniero Alexander Maluscán Aguilar, el ingeniero Pedro Jara Palomino, el ingeniero Francisco Tarazona de la UTED y nuestro expositor, el ingeniero Adolfo Sánchez. Invitamos a la ingeniera Gisela Paz Olivera, presidenta electa del capítulo de